nuevo capítulo a sumar en la investigación que se sigue por el homicidio de Ángeles Rawson y tiene que ver con un testimonio. Habrá que ver si se le da asidero o no, pero de todas maneras ya forma parte del expediente porque se le entregó a la fiscal Azaro y también entonces está en poder del juez de instrucción Javier Ríos, quien entiende la causa. Es un hombre que dice que sus padres viven en diagonal en un edificio frente al edificio de Ravignani donde vivía Ángeles Rawson y que entonces escuchó a un vecino que tuvo que echar a dos, que se fueron ellas directamente, dos empleadas domésticas porque eran acosadas por Mangieri. Entonces, en un momento él lo tomó como un chusmerío de barrio, como que lo hablan ahí de edificio a edificio, pero después le dio más asidero teniendo en cuenta lo que había pasado. Porque de la manera de contárselo, además de la propia madre, que le dijo, sí, tendría que estar en la cárcel Mangieri, ¿cómo no tendría que estar si pasó esto, que estas dos empleadas domésticas se tuvieron que ir? Con lo cual es un testimonio más que se sumó al expediente. Doctor Fernando Soto, bienvenido, buenas tardes. Hola, doctor. Preguntarle qué, digamos, contundencia podría tener este testimonio en el marco del expediente y de la investigación toda. Para mí es importante porque justo en este momento el juez está por resolver si lo llama a indagatoria, para mí casi seguro, para no decir seguro, a indagatoria por abuso sexual. Y si bien este testimonio está introducido indirectamente por otro vecino, va a ser importante para determinar la personalidad de Mangieri, porque Mangieri se negó a los estudios psicológicos. Cuando el juez le dijo, ordeno que lo hagan test y lo investiguen psicoanalíticamente y psiquiátricamente los expertos, Mangieri se negó por consejo de sus abogados. Entonces no se pudo acceder a esto. Una manera de determinar su personalidad podría ser las actitudes que tenía antes del hecho, en lo relativo a persecución o acoso sexual. Que dicho sea de paso no es nuevo y en la causa hay una denuncia, había una que fue desestimada, porque nunca llegó a la causa, y otra que sí tiene una testigo, que me parece que también es una vecina, que declaró que, la empleada en la inmobiliaria que le dijo que le ofrecía 100 pesos para pasar al sótano. ¿Eso está en la causa? Hubo varias, sí. Una es la que no se presentó, que fue justamente por lo cual la defensa pidió la nulidad, porque había un mail antes de que declare Mangieri como testigo que decía que en la casa de al lado, que es una casa tomada, la empleada siempre se quejaba a la dueña de que vivía ahí, se quejaba donde trabajaba como empleada doméstica, que Mangieri le ofrecía sexo por dinero, la acosaba, perdón. Y una empleada de una inmobiliaria vecina dijo que le había ofrecido 100 pesos para pasar al sótano y tener sexo. Eso está en la causa, ¿no? Sí, sí. Sí está en la causa, lo que pasa es que después dijeron porque había hecho la denuncia tan tardíamente, ¿no es cierto? Pero eso es cuestión de cómo lo va a considerar, digamos, la propia Fiscalía y la propia investigación. Ahora, respecto de estos elementos que ya están, ¿no es cierto? Y usted muy bien dijo, ¿no es cierto? Se está esperando la declaración indagatoria a la cual debe ser sometido, que además es una orden que le da a la Sala Sexta de la Cámara del Crimen al juzgado de instrucción. Supongo yo que el juez Javier Ríos, como lo hablamos en tantas oportunidades, está esperando el resultado de los hisopados, ¿no es cierto? Queda 55 entre tejidos y huesos, que usted el otro día nos dijo acá que ya de los tejidos estaban los resultados, falta de los huesos, pero bueno, para considerar si todas esas lesiones compatibles con abuso sexual se podían tener un asidero, porque desde ya la calificación legal podía ser distinta, de homicidio simple a otro, ¿no es cierto? A criminis causa o inclusive femicidio, que es lo que se está estudiando porque es una incorporación legal más reciente. Claro, digo porque hay un mundo de diferencia, entre 8 a 25 años, que no es poco. Y prisión perpetua, ni hablar. Prisión perpetua, que encima con que el código dice hoy, no salen nunca más, cuando digo nunca más, no salen en libertad condicional en ningún momento los acusados de criminis causa, es decir, hacer un homicidio por causa de otro crimen. ¿Y femicidio? Femicidio sí es perpetua, pero se le agrega porque es un reproche mayor. No, una perpetua y otra perpetua es igual. Lo que desestabiliza es el criminis causa, porque el código establece, el código penal, que cuando una persona está condenada por este delito no puede salir en libertad condicional. Respecto del testimonio tardío o no... Sí, perdón, y si femicidio, porque también le cabe prisión perpetua, pero ahí no sale más. No, ahí sale con libertad condicional a los 35 años. 35 años, María Belén. Estamos hablando que estamos en 2013, más 30, 43, más 5, 48. En 2048 saldría, podría tramitar la libertad condicional. Sí, le pregunto porque esa figura sí es más nueva y tuvo que ver con la sanción del proyecto de ley más reciente. Y me estaba diciendo, ¿no es cierto?, incorporando todo el tema de que es a ver si hubo realmente abuso sexual. Claro, y el testigo que aparece ahora, porque la defensa bien puede decir, ahora lo dice, es que no le preguntaron antes, porque cuando fueron citados los testigos,
declaran lo que le preguntan. Ahora lo dice que respecto del acoso a las empleadas domésticas. No lo dice ahora. Es de septiembre, sí, al mes pasado. Claro, bueno, pero antes no le preguntaban a los testigos sobre este punto. Sí. Le preguntaban qué sabía, no se sabía nada. Estamos hablando del principio de la investigación, determinar quién podían ser los responsables. Digo esto porque en el mail, según trascendió, el vecino era como que no quería contarlo. Es que tampoco tiene que contar todo, tiene que contar lo que es atinente a lo que le preguntan. Ahora, si lo llaman y le preguntan, señor, ¿usted efectivamente hizo esta manifestación? Ahí tiene que decir la verdad. Sí, claro, lo que pasa es que él estaba en la casa de los padres y cuando la escucha la madre, lo tomó eso como un chusmerío de barrio, como conversación ahí, pero lo que pasa es que empezó a calar más hondo con las acusaciones que pesaban sobre Mangieri. Claro. O sea, también hay que tener en cuenta que un testimonio se puede presentar en la causa teniendo en cuenta cómo va avanzando la investigación. Entonces dice, lo que me dijo mi mamá, que vive con mi papá enfrente, en un edificio enfrente, en diagonal, a donde vivía Ángeles Rawson, ahora por ahí tiene un poco más que ver con esta acusación de abuso sexual. Y si hago el aporte, porque se hace el aporte a la justicia, que la justicia investigue. Está correcto. Algo trascendió, doctor Soto, de lo que en realidad arrojaron los resultados de los últimos hisopados, porque hasta aquí, digamos, se van conociendo detalles que pueden impactar o no en la decisión del juez, pero nada le va sacando responsabilidad, por el contrario, cada vez más recae sobre la figura de Mangieri, más allá de cuál haya sido el móvil. Digo, los últimos resultados que ya se conocieron, pero que no trascendieron, ¿usted conoce, tiene algún dato, algún rumor, alguna información? Es trascendido, no es información. Parecería que los médicos, cuando analizaron los tejidos lo que vieron, piel, etcétera, confirmaron el abuso, los signos que podrían ser compatibles con un ataque sexual que vieron los médicos. Los 10 médicos que por unanimidad, salvo Méndez, el testigo de la querella, que en realidad también dijo que tenían que ver con un juego sexual. Le llamó juego sexual, pero también sexuales. Claro, también habló de una cuestión sexual. Cuando 10 minutos antes no había abuso sexual, en ese momento dijo, sí, es sexual, pero por sadomasoquismo consentido. Claro, ahí le pongo una coma porque vamos a recordar entonces las lesiones compatibles, digamos, que aparecen a través de los 10 peritos del cuerpo médico forense, que bien dice el doctor Soto a este respecto, que aparecen en la zona inguinal, parainguinal y después en la zona genital, paragenital y en la cara interna de los muslos. Ahí me parece que es lo más contundente porque es como como una presión que hace la persona que es violada, ¿no es cierto? La que se la quiere abusar. Entonces, Soto, ¿cuáles son los resultados que se obtienen los tejidos o huesos compatibles con esto? Ellos examinan el cuerpo y examinan el video que se tomó en el momento y el informe que hizo el primer médico que hizo la autopsia con OPCA. Y ven coloración. Coloración es moretones. Cuando uno se golpea tiene un moretón. Y da coloración porque hay irrigación sanguínea, es decir, fueron en vida. Si no, los cadáveres no sangran y no tienen moretones. Esos moretones, ese tejido, lo examinaron y determinaron la morfología, cómo aparecían, qué recorrido tenían y dónde estaban. Esos tejidos los sacaron y se los llevaron al laboratorio para que lo mire en microscopio y confirmen que no sea otra cosa. Que es muy raro que sea otra cosa. Estamos hablando de 10 médicos examinándolos, cuando antes hasta Konopka había dicho que tenía estas lesiones, las atribuía a otra cosa, a la compactación, al camión de basura. Pero no es lo único, inclusive, respecto de una violación, como decía usted, María Belén. Tiene también lesiones en la zona de la nuca, en la espalda, moretones en toda la espalda, en la parte de la cola, además de golpes en la cara, trompadas en la cara, otras que fueron post-morte, que sí le pudieron determinar, que seguramente fue en el proceso de que el cuerpo fue llevado a la pero para los peritos, para los buenos peritos, eso queda claro, lo que es post-mortem y lo que es antes de la muerte. Sí, con total claridad. Pero todos estos elementos, una persona golpeada en la espalda, con moretones en la nuca, en la espalda, en la zona de la cola, fue golpeada sobre algo duro, el piso, una pared, más todos los moretones entre las piernas, como para abrirlas, más en la zona inguinal, más en la cara, está toda la morfología de un abuso sexual. Y si encima hay un introito, un comienzo de abuso... Introito, que aclaremos, es que es el término que introduce el doctor Pablo Lanuse como representante de la querella, ¿no es cierto?, en el marco de esa reunión de la Sala Sexta de la Cámara de Crimen, que recordemos, allí estuvieron todas las partes. Ahora, lo que también la fiscal y el juez Ríos querían saber era si el intento de abuso sexual, de haberse efectivizado, había sido en vida o post-mortem.
muerte. Sí, es verdad. Sí, porque podría haber sido un abuso cuando ya la sabía muerta o no sabía que estaba muerta y pensaba que estaba inconsciente y había fallecido. ¿Y qué dicen los golpes a ver de eso? si puedo preguntarle, ¿hay rastros de semen de...? No. No hay. Se hizo un hisopado inmediatamente y no se encontró ningún rastro biológico de ese tipo. O sea, no, concretamente no había Concretamente semen. eso No había semen. Ni no, si fue, digamos, limpiada la zona. Eso no se puede saber. No se puede saber. Sí, no había. Hay muchísimos casos de violaciones que usan preservativo los violadores para no dejar huellas, para no dejar el ADN. Entonces pudo haber sido o no abusada sin que necesariamente haya ese tipo de rastros. Claro. Respecto de las lesiones, para determinar si el abuso fue en vida o no, estas lesiones en la cara interna de los muslos, en la zona íntima, en la parte casi, bueno, como si fuera un comienzo de un acto sexual, claramente hablan de que fueron en vida, porque son moretones. Son inclusive como pequeños desgarros que son necesariamente en vida. Hay otras cosas que le pidió el médico, quizás son media íntimas, pero que los peritos no pudieron decir porque esto solamente lo podemos ver en vida. Sí podemos ver las lesiones, y las lesiones sí, estos son moretones. Moretón no hace falta ni aclarar, todos los médicos saben que el moretón únicamente es en vida porque hay circulación sanguínea y con una coloración bien marcada, también en los brazos, como si fuera sostenida, también en la boca, no moretón sino los dientes marcados de la presión terrible que le hicieron para que no grite o para que no respire para que no respire, y justamente esto es lo que dijeron que fue la causa de muerte, el estrangulamiento combinado con la oclusión, que es tapar la boca y la nariz. Es terrible. Sí, esto es tremendo. Una cosa tremenda. Entonces no hay que olvidarse de esto, porque es una chica de 16 años, brutalmente atacada y seguramente brutalmente intentada abusar o abusada directamente. Claro. Entonces, todo lo que indique estos elementos confirmados, aún sin el testimonio de estas personas, aún sin la pericial psicológica, es suficiente para llevar a juicio y posiblemente quizás para condenarlo. Si se agregan elementos son importantes. Un juez tiene que decirle a los peritos, mire, examinen la psique de esta persona. Si claro, por eso, ¿no? Volviendo al inicio, digamos, de la entrevista, digamos, con la incorporación de este testimonio, que puede variar, teniendo en cuenta que él no quiso someterse a las pericias psiquiátricas, más allá que sí tuvo las pericias psicológicas de parte de los peritos que en su momento se expidieron respecto de su depresión, o que siempre hablaba de la madre y de la mujer y demás, que ya los conocimos, eso desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que hace una aporte a una pericia psiquiátrica que no se pudo hacer este testimonio. ¿Usted considera, ver, como abogado? Sí, ¿no? Es como si tuviéramos un vaso que tiene que llegar hasta un nivel. Ya llegó a este nivel. Todo lo que se está incorporando ahora, bajo mi óptica, va subiendo el nivel de ese vaso. ¿A qué me refiero? Son más pruebas que todos llevan a lo mismo. Cuando una investigación empieza, hay pruebas e indicios. Llamamos pruebas al ADN, a los moretones, a los informes de autopsia, química. Indicio es, ¿qué hizo antes? ¿Se presentó en el juzgado? En la fiscalía no. Se sentía mal, vomitaba, se hacía encima, perdió la tarjeta, no da explicaciones verosímiles. ¿Se hacía encima, perdóname? Sí. Cuando fue a ver a su amigo, que él dijo, bien están los periodistas, me acosan, no quiero estar, cuando en realidad nadie lo había entrevistado. Y era el testigo portero. Ningún portero se va de la casa por un hecho criminal que hay en su edificio. Pero bueno, es lo que decía. Y fue a la casa de este amigo, le pidió hablar en privado. Y le dijo a este amigo, todo esto, este hombre lo declaró, dio un reportaje en este canal, y dijo exactamente lo mismo que está declarado testimonialmente. Cuando estuvieron solos le dijo, cuídame de Dianita, por la mujer, cuídamela, hermano. Se agarraba la cabeza, se desesperaba y se orinó encima. Toda esta situación, la Cámara, cuando evaluó el procesamiento, dijo, en ese momento estaba con una situación de un estrés muy fuerte, pero no porque había tenido presumiblemente un apriete o una extorsión policial, que solamente él lo dijo y no hay ninguna prueba de eso, sino porque había matado a una persona. Y esa situación es traumática para cualquier persona, entonces lo que tenía era el estrés de lo que se le venía. En la culpa quizás seguramente, porque nosotros lo hablamos ese tema, ¿no es cierto? Cuando habló con el amigo y se hacía pis encima y demás, ¿no es cierto? Que ya muestra también algún perfil. Porque nosotros nos preguntamos, ¿y por qué le decía cuídamela a Dianita? ¿Por qué decía cuídamela a mi mujer? ¿Porque sabía que iba a terminar preso? ¿Porque se sentía culpable? Porque recordemos a la fiscal Azaro, que ella misma, digamos, en un comunicado que hace público a través del Ministerio Público Fiscal, ¿no es cierto? O sea, un medio
absolutamente oficial para ser un fiscal, que dice que nunca fue y demás. Las palabras, los gestos, en concreto el ofrecimiento ese o el acoso. Y por ahí en el momento que tampoco le dijeron mucho, por ahí por miedo, porque en esos casos de acoso sexual uno no dice, uno se va. Es verdad eso. Sí, sí. Muchas gracias. Doctor, No, gracias a ustedes. Muy amable.